Si tú quieres, vamos a pasar a la fuerza del pueblo, Mario. Si no tienes Exacto, nada vamos para más la que fuerza del decir. pueblo. ¿Cómo tú ves No, eso dale, ahí? dale, dale. ¿Cómo tú ves, Mario, la fuerza del pueblo? Porque uno dirá, ah, bueno, pero es que Leonel está solo ahí y de repente lo que ocurre con Omar Fernández que un globo de ensayo. Sí. Cuéntanos. No, pero eso es una mala interpretación. Mira, hay que partir de lo siguiente. El PRM, el presidente Luis Abinader, cometió muchos errores con Omar. Muchos errores. Lo subestimaron demasiado en la capital. Y luego que Omar ganó la senaduría en la capital, automáticamente se convirtió en el político mejor valorado que tiene el escenario ahora mismo. Si tú buscas, por ejemplo, y lo comparas inclusive con el gobierno, con funcionarios de gobierno, tú dices, bueno, David tiene una buena imagen, Yayo tiene una buena imagen, Wellington tiene una buena imagen, tienen pocos escándalos, pero están en el gobierno, tienen el plus del gobierno, que son funcionarios, dan nombramiento, colocan publicidad, son gente que se pueden manejar. Ahora Omar no puede hacer nada de eso. Sí. Y aún así, cuando tú ves las mediciones, ellos compiten. Eso te dice a ti que la imagen de Omar se potencializó cuando ganó la senaduría. Entonces, a partir de ahí, Omar se convierte en una realidad dentro de la fuerza del pueblo. Omar que tiene la desventaja de que se percibía en su momento que era muy fácil, era el hijo de Leonel. Él lo tenía todo servido. Diputado, porque Leonel lo mandó que le hicieran diputado. Ahora, cuando se mete a senador, candidato, la impresión que tuvo todo el mundo es que él no le convenía, que Leonel no quería eso porque podía perder. Y todo el mundo quitamos claro que él podía perder. Y podía perder, inclusive Faride, con todo el hate y que la gente no quiere saber de Faride. Si hubiese sido Faride la candidata, tenía más posibilidad de ganarle a Omar. ¿Y qué te digo con esto? Bueno, que Omar se ha convertido en una realidad dentro de la fuerza del pueblo. Una realidad. Y todo el mundo en la fuerza del pueblo, todo el mundo en la fuerza del pueblo, hasta los más rabiosos leonelistas, entienden que después de Leonel, el que debe ir es Omar. Te estoy diciendo, gente de adentro que tienen aspiraciones. Porque tú le preguntas a cualquier fuerza pueblista de alto perfil y han pensado en ser candidato presidencial. Ellos están en torno a Leonel, pero piensan que, bueno, si no es Leonel, ya yo de ahí para adelante yo puedo aspirar. A cualquiera tú le preguntas. Y hasta ellos entienden que debe ser Omar. Ahora, ¿qué pasa con Omar y con Leonel en la fuerza del pueblo? Que las candidaturas y lo que se está perfilando con las candidaturas para 2028 va a depender o depende demasiado de lo que pase en el gobierno. Si al gobierno le va mal o le sigue yendo mal porque le está yendo mal mediáticamente y está bajando, entonces el candidato idóneo es Leonel Fernández, porque la gente lo que va a aspirar es a una gente que tenga el conocimiento, el know-how, la experiencia de resolver los problemas que este gobierno no ha podido sortear. Y en momentos de crisis, Leonel sale ganando. Recuerda cómo se recuperó el país en el 2004, después de Hipólito. Entonces Leonel se estabilizó la moneda, etcétera. Eso le conviene a Leonel. Ahora, si en los últimos 2 años, porque faltan mucho, el gobierno repunta, se estabiliza todo y la imagen del presidente y el gobierno del presidente se recupera, entonces eso le favorece a quién? A Omar Fernández. Porque entonces ya la gente no estaría inclinado a volver a lo conocido, sino a continuar con renovación, con nuevos bríos, buscaría novedad. Y eso es lo que presenta y a lo que apuesta tanto David como Carolina. ¿A qué apuestan David y Carolina? Bueno, lavada de cara, renovación, gente nueva, gente que vaya al Estado, pero que no sean refritos. Sí, lo que ha dicho Hipólito lo ha dicho, es hora de gente nueva, de mujeres, sí. Él ha hecho eso para favorecer a su hija, evidentemente, pero eso favorece no solamente a su hija, eso favorece a David, favorece a Yayo, favorece a Wellington, favorece a Omar, ¿me entiendes? Entonces, favorece a Abel, favorece. Entonces, en ese sentido, si al gobierno le va bien, entonces ahí la figura de Omar crece y sube. Entonces, se perfila para allá. Entonces, eso tiene una doble condición. Y atención aquí, que es lo importante, que yo sé que ustedes también lo han pensado por ahí. Es más fácil que se unifique la oposición PLDista, hablando de la Fuerza del Pueblo y del PLD, en torno a un proyecto con Omar que con Leonel. Oh. Es más fácil. Cuéntanos. Ajá. Oye, ¿por qué? Sí, es más fácil. Es más fácil. Oye, ¿por qué? Leonel Fernández ahora, la única forma de contar con la fuerza PLDista
es desangrando al PLD. Es que de aquí al 28, minimizar el PLD a su mínima expresión, cuestión de que los dirigentes PLDistas, cuando vean las proyecciones de la encuesta, Leonel está marcando un 35 y el PLD un 10, y digan, bueno, para nosotros irnos a perder con este 10, vamos a sumarnos a Leonel para que gane en primera vuelta y pactamos. ¿Me entiendes? O sea, esa es la línea con Leonel, siendo Leonel candidato en una alianza opositora. Porque no es verdad que la cúpula PLDista va a pactar y apoyar en primera vuelta a aquella persona que ellos indican que lo sacó del gobierno, que fue Leonel. O sea, Danilo no hay forma que permita eso y va a encontrar apoyo. Ahora, si no es Leonel, la fuerza del pueblo, y es un Omar, el candidato del PLD, sea Francisco Javier, sea Gonzalo Castillo, ¿no? No va a haber descabellado pactar, pero vamos a pactar con Omar, tu presidente, el mío vice, o el que sea, el que te haga de lo que propuso el mismo Abel. Recuerda que proponía Abel. Déjeme batallar en la primera vuelta, o vámonos con las encuestas hasta la recta final, y el que le vaya mejor en las municipales, por ejemplo, que encabece la boleta, que estaba dispuesto. O sea, esa postura se da más viable en el PLD si no es Leonel el candidato. Pero, si Omar, bien. Pero la última palabra en eso lo va a tener Danilo Medina, ¿verdad? No, obvio, Danilo Medina es el líder del PLD. Entonces, tiene la última palabra, pero que se le dificulta. O sea, es más fácil para Danilo mantener esta división y que el PLD vaya a contienda, aunque pierda, solamente para que no gane Leonel. Exacto. Si es Leonel el candidato, pero si es Omar, no. Si es Omar, ¿cómo Danilo concita en la dirigencia PLDista que no hay un pacto que le da la posibilidad de ganar y de sacar al PRM? ¿Cómo? Si no es Leonel. Porque el cuco es Leonel. Leonel fue que nos sacó del gobierno. Leonel fue que nos hizo la marcha frente al Congreso. Fue Leonel fue que nos sacó. Leonel fue que pactó con el PRM y nos sacó. O sea, eso está en la cabeza de todo el PLDista y de toda la cúpula danilista más cercana. Ahora, si Leonel no está en la jugada, eso no se transfiere a Omar. Y esa es la gran, lo que ha sorprendido, ¿no? Con el perfil de Leonel, de Omar públicamente, que se le han pegado las cosas positivas de Leonel, pero lo negativo no se le pega. Sí. Ahora, Mario, este asunto, esta narrativa que hay dentro de la fuerza del pueblo hacia afuera, de que realmente hay una disputa entre padre e hijo, de que sí, que realmente la hay. Entonces, Omar está rodeado de una serie de dirigentes del partido, muchos jóvenes, que aparentemente están convencidos de eso, de que no, de que es Omar ahora en el 28. Y dan a entender de que Omar, pues, está también obrando en ese sentido. ¿Puede ser real esta disputa o sencillamente es el padre y el hijo que se han puesto de acuerdo y han dicho, bueno, vamos a rodar la bola, pero que los dirigentes, la gente alrededor de Omar, sí realmente cree que el plan es llevar a Omar ahora en el 28 y por una razón? Sí. Mira, sí, pero oye esta razón, o sea, si el temor de los que rodean a Omar, que son jóvenes también, que dice, bueno, es que si Leonel gana en el 28, no es verdad que va a querer darle el paso a su hijo en las próximas elecciones, se va a reelegir. Entonces nosotros estaríamos esperando ¿cuántos años más? Entonces por eso es que muchos de ellos están haciendo mediatura ahora y dejando claro de que sí, que la disputa es real, de que es Omar el que van a empujar para el 28. Pero en el cuarto cerrado pudiera, repito, el padre y el hijo estar engañando a todo el mundo aquí con esto. Mira, ¿qué yo pienso? Mira, yo pienso que hay de los dos, hay de las dos, hay ingredientes de ambas cosas. Porque primero, son padre e hijo, o sea, no es nuevo que padre e hijo en cualquier familia tengan disputas reales. Pero políticamente, eso es propositivo para la fuerza del pueblo. O sea, todo lo que haga Omar y lo que crezca Omar le conviene a la fuerza del pueblo y a Leonel, porque si tú te fijas en las encuestas, cuando miden, hacen un todos contra todos. Cuando Leonel saca un 25 en la encuesta, un 20, él, y Omar saca un 10, un 12, un 15,
que le compite a Leonel, estamos hablando que ese 15 que saca Omar es por encima, o sea, es en contra de Leonel que lo está sacando, porque lo miden juntos. Leonel 20, Omar 15 o 16. Si tú haces una suma aritmética, que en estadística no es así, pero tú lo haces como un ejercicio pragmático, tú dices, bueno, tienen un 36 la fuerza del pueblo. Eso quiere decir que hay un grupo de gente que elige a Omar, pero no elige a Leonel. Eso le conviene a la fuerza del pueblo, porque al final, es Omar. si Leonel es el candidato, claro, Omar lo apoya a su papá y le va a transferir todo lo que pueda a él y viceversa. Entonces, ¿qué yo pienso? Hay un proyecto de Omar. Eso es indiscutible. No es verdad que Félix Bautista va a estar detrás de una candidatura si no existiera realmente un proyecto. Hay un proyecto con Omar aspirando a que sea él el candidato. Wow. Y él lo hay en la fuerza del pueblo. Y Leonel lo sabe y está claro en eso y cada quien está haciendo su trabajo. ¿Qué pasa con Leonel estratégicamente? Leonel es un tipo político, del meñique izquierdo, derecho, hasta la última hebra de cabello de su cabeza. Y Leonel lo que va es a manejar la situación siempre y cuando le favorezca. ¿Qué es lo que él dice? Si yo fuera Leonel, yo lo veo, bueno, él está aspirando, pero él a mí no me crea una división, porque Leonel no tiene el temor con Omar de que si él no sale favorecido y si Leonel se le impone como candidato, él le vaya a dividir el partido. ¿Tú me entiendes? Que es el temor que tienen con Abel en el PLD. ¿Cuál es el temor con Abel? Que ahora si gana, si se mete Gonzalo como candidato, o sea, Abel se va a ir del PLD. ¿Cuál es el temor con Francisco Javier? Francisco Javier está cojonadísimo porque sale Gonzalo ahora y tal, y se mete como candidato. Ahorita Francisco Javier se sienta, aunque no se vaya del PLD. O sea, ese temor, Leonel no lo tiene con Omar. Él sabe que si él es el candidato y se impone, Omar va a salir a hacerle campaña como el primer guandul todos los días. O sea, claro. Y eso es una batalla propositiva. Entonces, hay ingredientes de los dos. Hay un proyecto con Omar. El grupo, el sector de Omar aspira a que él sea el candidato en el 28. Leonel lo sabe y Leonel también ha permitido eso porque él, como político, yo pienso que él está viendo lo mismo que yo le digo. Si al gobierno le va bien, pues crece la figura de Omar. Entonces, él tiene que tener un proyecto. Si al gobierno le va mal, pues me impongo yo. Y al final, Leonel tiene la última palabra. Leonel, ¿qué te digo con esto? Que si al final, en la recta final, cuando se vayan a decidir las candidaturas, Omar está marcando un 50, que gane en primera vuelta, y él está marcando un 45. ¿Tú crees que Leonel va a pensar, bueno, vamos a poner a Omar? No necesariamente. Va a decir, no, vamos a sacrificarlo, que venga y me apoye a mí, con el 50. Sí, eso es lo que va. Eso es lo que va. Hay que olvidarse de ese asunto de que Omar por el 28. Lo que va es Leonel, y por una razón simple. Porque si va Omar, ya, Leonel no va nunca más, no puede ir nunca más. Y es un sueño que él tiene, él quiere ser presidente y no creo que su hijo se lo vaya a impedir. Además, no tiene la fuerza para impedirlo. Y que propositivamente le suma más a la fuerza del pueblo, porque si Omar entra ahí en el 28, gane o no gane, él tiene que repetir como candidato y después la fuerza del pueblo tiene que construir otro proyecto. O seguir con Omar hasta el infinito. Claro, exacto. No, y tú puedes sumarle algo porque está la situación de cómo va la situación del mundo, la situación económica. Si esto se pone más feo de lo que pinta, que yo no quisiera, ¿verdad? Yo no quisiera eso, pero vamos a suponer que esto se ponga peor. La gente que ha roto puentes con Leonel Fernández o viceversa, pues va a pensar en que se necesita una persona con experiencia en el poder para el retorno. Y eso no es cosa menor, Sí. Porque el tema a nivel internacional, Mario, se está poniendo muy feo. Muy feo. Correcto. Y no digo solamente de Irán, todavía está abierto eso ahí entre Irán y Rusia, entre Rusia y Ucrania, a pesar de que Ucrania, de que Ucrania ya está derrotada, pero de forma artificial, como sea, Europa sigue haciendo lo que sea, poniendo lo que no tiene para que continúe ese conflicto. Entonces, y ese conflicto y sigue afectando el mercado global. Claro. O sea, los escándalos de corrupción de este gobierno van a seguir creciendo también. O sea, eso no lo despinta a nadie. O sea, hay muchas cosas que a posteriori pudieran favorecer a Leonel Fernández y quizá pedir de repente a un experimentado al mando. Y además, te voy a decir algo. Ahí no coincidimos. Sí, te voy a decir algo. Yo creo que toda esa aceptación que tiene Omar Fernández, si lo vemos bien, toda esa aceptación es gracias a su padre.
Punto. Mucha gente que no quiere... Omar Fernández. Sí. Toda la aceptación que tiene Omar Fernández, gran parte de esa aceptación es producto de su padre. Porque hay gente que no quiere reconocer de que, coño, que vuelva Leonel. No lo quiere reconocer porque se siente mal reconociendo eso. Pero entonces traslada ese apoyo al hijo para no reconocer de que, coño, estoy apoyando a un tipo, estoy contra la espada de la pared, voy a apoyar a un tipo para seguir el círculo vicioso. Coño, qué vaina. No, el hijo. El hijo es la alternativa nueva. Entonces, el hijo, pero no con Leonel. Pero mentira, es realmente, su apoyo realmente está con Leonel. No lo quiere reconocer. Porque es que el hijo, señores, no tiene, ¿qué tiene? Vamos a ver, ¿qué tiene que uno pudiera decir en Omar Fernández de que, bueno, si el hombre tiene esto propio de él, o sea, le atrae a la gente? Omar Fernández es una réplica joven de Leonel Fernández, en todo, hasta en su forma de hablar, en todo. Ellos ideológicamente no piensan igual. Acuérdate que Omar, por la idiosincrasia en la que creció, está más para la derecha que Leonel. Leonel viene, aunque Leonel ejecutó más para la derecha. Entonces, Mario, esa gente nunca tuvieron. Leonel están con el electorado en el momento. O sea, Leonel ahora mismo es un conservador. Sí, pero que tú estás pensando en Leonel hoy, 2026. Sí, entonces, yo te estoy comparando. No, pero que tú me estás diciendo a mí que qué tiene Omar para que la gente le acepte como lo acepte. Entonces, compárame a Omar en esta edad con Leonel también en su primera candidatura. Leonel fue un liberal cuando en su juventud y todo, y ganó eso. Sí. Pero lo fue en un momento donde se requería eso, donde el electorado requería eso. Sí, Omar está haciendo exactamente lo mismo, es un conservador. Exactamente. Exacto, está haciendo lo mismo, es lo que te digo, es una réplica de... Pero ok, entonces, ¿qué tenía Leonel en ese momento? O sea, yo te pregunto, ¿qué tenía Luis en el 2020? O sea, es lo mismo, o sea, tanto Leonel cuando entró en el 96 la primera vez, Luis cuando ganó en el 20, o sea, tú le buscas el background para tú decir, ¿qué perfiles que tienen? No, son gente que tienen su ideología, que hablan, que atraen al electorado, que tienen una postura que conectan con el electorado y concitaron ese apoyo. Fue lo mismo con Leonel. Leonel no tenía ninguna experiencia de Estado en el 96 cuando ganó. Y se enfrentó fue a Peña Gómez, que Peña Gómez sí tenía un background, ¿me entiendes? Y se impuso. O sea, sí, las coyunturas se dieron. Leonel tenía ¿Cuál es el background de Luis antes de ser presidente? Sí. Leonel tenía la referencia de Juan Bosch. O sea, ¿cuál? Y tenía la referencia de Juan Bosch, tuvo la suerte de que en ese momento el electorado estaba buscando algo menos conservador. Coño, veníamos de Balaguer de tanto tiempo. La gente quería algo más liberal. Y vio a Leonel Fernández, que tenía esa referencia de Juan Bosch. Pero claro, coño, no es lo mismo. No, porque acuérdate que en el 94, o sea, en el 94, quien tenía todos los números para ganar era Peña Gómez. En el 94 vino el fraude que le hicieron. Y el PLD, su última participación con Juan Bosch importante fue en el 90. Ya para el 94, el PLD sacó un 11, un 13%. En el 94. Y en el 96 con Leonel sacó un 37%. Que tuvo mucho que ver con Balaguer, más que con Juan Bosch. Sí. Claro. Sí, no, fue el apoyo determinante de Juan Bosch. Sí, pero vamos, el electorado liberal había crecido. Sí. Había crecido, eso fue determinante. Claro, pero lo que te digo, o sea, si tú buscas, tú analizando el perfil de Leonel entonces y el de Omar ahora, y yo te sumo el de Luis en el 2020, tú te vas a encontrar con lo mismo que la gente quería. No, es que lo de Luis fue algo circunstancial. O sea, lo de Luis, tú sabes, Luis está ahí por del momento electoral. Claro. Igual Leonel en el 96 fue el momento electoral que se dio. Bueno. Claro, es que el político en el momento para la presidencia no era Leonel, era Peña Gómez. Ahora, el momento electoral se articuló que favoreció a Leonel Fernández. ¿Por qué lo favoreció? Bueno, el conflicto directo, el choque entre Peña y Balaguer, esa tasa de rechazo que tenía Peña Gómez, sí, muy amplia. Y ese perfil, entonces, Leonel, entonces cuando la gente lo vio articulando, un tipo
intelectual, un tipo de buena palabra, ¿me entiendes? Un tipo que no se causaba, que te podía articular y la gente lo vea, cónchale, aquí hay. Esto puede romper con todo lo anterior. Entonces, eso le favoreció a Leonel. Cuando entra Luis ahora, recuerda, ¿cuál es el balón de Luis? Ninguno. El momento, lo que hay, ese mismo choque, el choque entre Danilo y Leonel, es que pare a Luis. El choque entre Danilo y Leonel en ese momento. Que la gente me concha, ¿a quién tenemos? ¿Cuál es la opción? Si esta gente se está matando, se está sacando un trapito al sol. Bueno, vámonos con Luis, que promete el cambio, que es la novedad. ¿Tú entiendes? Entonces, al final, lo que primó fue la necesidad electoral del momento. Una gente que conecte. Y por eso dije a ti el símil en principio. Omar conectó. Conectó con el electorado cuando ganó la senaduría. Eso fue determinante. Si Omar no gana la senaduría y saca un 45, él no tuviera la proyección que tiene hoy. Aunque sacara un 45. Muy bien, Mario. Pero comparando a Leonel Fernández con Omar Fernández. Omar Fernández ha sido diputado, puesto por el partido por su padre y todo lo que ya venía haciendo Leonel Fernández. Fue senador también con el apoyo de ese gran partido. No podemos decir que es la misma historia ni de Danilo Medina ni de Leonel Fernández, que guayaron mucho la yuca haciendo política, ¿eh? No, claro que entonces, no. Entonces, bajo este escenario, pero fíjate, bajo este escenario tenemos a un joven Omar Fernández que podemos decir que ha sido privilegiado en sus victorias electorales porque ha sido prácticamente puesto allí. No ha tenido que trabajar mucho como su padre. No, en la senaduría no, en la diputación tú puedes decir. En la senaduría hay muchas dudas porque en la senaduría no solamente se dice que, bueno, le dieron esa senaduría porque era el hijo de esa candidatura a la senaduría porque era el hijo del rey, sino que también se dice de que tuvo apoyo del propio, de la gente de Hipólito, por ejemplo. Entonces hay muchas dudas sobre eso. Sí, pero eso se dio porque era Omar. Bien. Pero lo que quiero significar es, para que tú veas lo contradictorio que se comporta el electorado dominicano, es que Leonel Fernández tiene una alta tasa de rechazo, pero sin embargo su hijo no. Su hijo, exacto, que no ha hecho lo que hizo su padre para trabajar, para llegar a donde está. Sin embargo, sí, pero que tú no estás viendo por esta ahí. ¿Perdón? Tú estás viendo que él no hizo lo que hizo, él no guayó la yuca que guayó Leonel, por ejemplo. Ni tampoco tiene... Él no tiene la culpa, ni es negativo, que él sea hijo de Leonel. No, de hecho le favorece por lo que yo te digo, porque la gente no quiere reconocer que realmente está apoyando a Omar Fernández porque apoya a Leonel, porque no, sí, no, man, hay gente, así. hay gente, ¿Qué ha hecho Omar? ¿Cuál es el discurso de Omar como para que tenga ese arrastre? Yo no sé, porque la gente con lo que le coge, porque es que ese no es el punto. ¿Qué hizo Luis para que Luis sacar el 52%? Él en el 20%. Nada, le favoreció electoralmente en el momento. Le favoreció el momento electoralmente. Entonces, pues yo te pongo de ejemplo a Danilo. Danilo ganó en el 12 arañando. Que si no arman un equipo electoral con los tres grandes líderes, Margarita por un lado, Danilo por el otro y Leonel por el otro, Hipólito se lo lleva en rana en el 2012. Entonces, ¿por qué? Porque no tenía esa conexión Danilo con el electorado. La gente no compraba a Danilo. Danilo se posiciona después que el presidente. El partido y el gobierno del PLD, oye, partido y gobierno del PLD llevan a Danilo y lo hacen presidente porque la cúpula estaba convencida de que el tipo es un estadista y sabe de gobierno. Tenía experiencia, confiaron en él, lo hacen, llega al gobierno, desde el gobierno, con su primera gestión, es que la gente se dice, coño, este tipo es un estadista. Y fíjate que saca un 62% en el 2016. Entonces, yo digo a ti, aquí todo el que ha entrado al poder, que ha trabajado para eso, ha tenido mucho que ver la coyuntura electoral del momento. Y cuando la coyuntura no te favorece, tú te pierdes, o sea, el país no le da paso a figuras que han trabajado y que están preparadas para el gobierno, porque la coyuntura simplemente
no le favoreció. O sea, eso es determinante. Balaguer lo llamaba la masa silente, pero eso está ahí. Por eso Peinado no fue presidente, por eso Peña Gómez no fue presidente. ¿Me entiendes? Por eso Jaime, inclusive David Fernández Mirabal, que en su momento era un presidenciable, dentro de la cúpula de su partido le hicieron una vuelta y él no fue candidato presidencial y posiblemente por eso no fue presidente. Si Jaime hubiese continuado en el ruedo de manera seria, habría sido candidato presidencial del PLD en algún momento. Jaime David Mirabal. Claro, claro. O sea, sí. Tú tienes que tener esa conexión con el electorado, que tu perfil conecte, que Omar lo tiene, Gonzalo lo tiene, ¿me entiendes? David lo tiene. Lo tienen por mérito propio. Sí, pero que lo de Omar es donde el mérito de Omar es que es hijo de Leonel. Eso es lo que yo te no, pero eso es lo que tú dices, pero conecta. Tú puedes decir porque, eso, por ejemplo, Gonzalo, porque conectó. Bueno, la gente recuerda la gestión de Gonzalo en el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, conecta con eso. David Fernández. ¿Y no conectó con Luis? Dime por qué conectó con Luis. Lo de Luis, la Plaza de la Bandera. Pero es el contexto. Y la suspensión de las elecciones. Entonces, Omar fue el contexto de la senaduría, por eso lo puse el ejemplo en un principio, Maracayo. Omar, el contexto de la senaduría que le pusieron a Guillermo Moreno, se fue su INRI. Se fue el INRI del gobierno. Sí, pero claro, por eso yo te digo ahora mismo, esa preferencia que tiene Omar clara ante el electorado, eso es lo que yo te digo que viene de parte de Leonel Fernández. Ya, pues está bien. Es lo que yo creo, es lo que yo creo, porque es que lo que tú crees está bien. Es que la gente no tiene referencia de Omar Fernández. Bueno, ¿por qué queremos a Omar Fernández? ¿Por qué quieren a David Collado? Pero ¿y quién te dijo que la gente quiere a David Collado? ¿Y tú te crees ese cuento de las encuestas de David Collado? Las encuestas. ¿Pero qué encuesta, Mario? Por Dios, dame el favor. Por Dios. Oye, las encuestas de David Collado las puedo yo utilizar como papel de baño. Eso es. Pero por Dios, claro, yo. Mario Herrera ha estado con nosotros y ustedes saben cómo ha terminado la quinta pata, como generalmente termina cuando Mario Herrera está aquí. Gracias, Mario, por estar con nosotros, ya tú sabes. A ustedes. Señores, suscríbanse, denle a la campanita, comenten y todo eso.